Bien, vamos a continuar con el estudio de esta secuencia 3. Vamos a ubicarnos en lo que sería las actividades de la sesión 2 a la sesión 5. No vienen separados una por una porque en realidad son partes del estudio que una sesión nos puede llevar a lo mejor 2 clases o una sesión nos puede llevar una clase y media. Entonces es un poco complicado ponerla en los términos. Vamos a dividir el trabajo, pero si a ti te toma más tiempo, no te preocupes. El punto es que, digamos, sigas los pasos que aquí se te recomiendan. ¿Para qué? Para buscar argumentos. Recordemos que en la sesión número 1 vimos un caso hipotético en el cual un conjunto de estudiantes se ponían a comentar acerca de los, no mencionaban así como derechos de los animales, pero sí hablaban de la posibilidad de plantear un debate sobre si continuar con el uso de animales en la experimentación. Algunos mostraban, o alguna mostraba cierto, digamos, acuerdo en que sí se utilizaran. ¿Por qué? Porque había un beneficio en la humanidad, porque se podían evitar, digamos, el fallecimiento de varias personas, aunque en el proceso se sacrificaran animales. Para otros, muy a pesar de que hay enfermedades que son, pues digamos, muy peligrosas, la experimentación con animales no tiene cabida en ellos, o sea, no debería por qué hacerse experimentos en animales, pues bueno, pero bueno, es un dilema, esa es una situación en la cual tal vez no todos estemos de acuerdo, pero tenemos la idea de que con nuestros argumentos podemos tomar una decisión, podemos lograr que los demás, digamos, nos apoyen. Bien, entonces vamos a revisar las fases que nos propone el autor del libro. La fase 1 dice que identificar temas polémicos. Antes de tomar una decisión, primero ve qué temas puedes, digamos, poner en la mesa para discutir. Luego, en la fase 2, formula y organiza preguntas. Las preguntas tienen una razón de ser. Ya que tengas tus preguntas, esto es como si fuera una receta, busca y lee textos argumentativos. O sea, si tú ya planteaste una pregunta para convencer de que hagan algo o de que no hagan algo, pues tú vas a buscar esa información para lograr un mayor, digamos, una mayor probabilidad de convencer a los otros. Los argumentos son para convencer. Ahora, la fase 4 es compartir los resultados de la investigación. Vamos a comenzar con la fase 1. Dice, identificar temas polémicos. Por supuesto que tú puedes ver el video, vas a ver estas notas en las cuales vamos a hacer pausitas. Yo de todos modos dejo cosas subrayadas para que te puedas basar en ello. Trata de responder más en tu cuaderno que en tu libro. ¿Por qué? Porque en el cuaderno puedes explayarte, puedes redactar con más amplitud tus respuestas. No se trata solamente de entregar una tarea, sino de madurar en nuestra manera de pensar. Entonces, en este caso, aquí nos plantea una actividad que dice que en grupo, a modo de lluvia de ideas, que no va a haber lluvia de ideas porque estás tú solo en tu casa, pero vaya, las ideas las vas a sacar de ti y vas a registrar todo lo que entiendan por polémico o controversial. Después escriban la definición a la que llegaron como grupo. Claro, probablemente aquí pues solamente va a ser tu definición
o bien podrías buscar en internet alguna definición que respalde tu opinión. En este caso, por ejemplo, yo aquí, digamos, rescato las fases y hago un cuadro en el cual, digamos, una posible respuesta. Alguien discutiendo pudo haber dicho, los temas controversiales o polémicos son aquellos que despiertan en las personas emociones, que les hace tomar postura a favor, en contra o puntos intermedios en beneficio de resolver alguna situación que no puede ser ignorada. Esto lo menciono porque un tema que no es polémico, pues la verdad muchas personas podrían hacerlo a un lado y no volver a comentar sobre el tema. En cambio, un tema polémico despierta emociones y no puede ser ignorado. Se nota mucho este ejercicio cuando alguien está, digamos, explorando Facebook y tú puedes ver que hay una opción de emitir tu emoción, que pudiera ser de enojo, tristeza, sorpresa, alegría, o incluso que, digo, algo que va más allá de me gusta, está el me encanta. Entonces, algo muy parecido, pero basándote en argumentos, no solamente como precisamente sucede en Facebook. Tú alcanzas a ver que hay muchos likes y muchas veces sin argumentos, tú le pones like. Entonces, eso no es aprender a discutir sobre un tema. Vas a ponerle, digamos, vas a estar a favor de un tema siempre y cuando tú estés convencido y hayas sopesado los beneficios y los perjuicios que pudiera tomar esta decisión tuya. Ahora, esta es una posible respuesta. Otra podría ser esta. La polémica es una tendencia que muestran las personas cuando enfrentan a una problemática en la que no pueden mantenerse neutrales o insensibles. Que prácticamente es lo mismo, pero con otras palabras lo que expresa esta posible respuesta. Y es una tendencia porque, pues digamos, las personas no son, como dicen coloquialmente, no son de palo, ¿no? Es decir, algo sucede y tú reaccionas. Pero eso solamente sucede con algo que es polémico. Ahora, si buscamos qué es la polémica dice, es algo que provoca controversias y despierta pasiones encontradas, o sea, unas a favor, otras en contra. El concepto que tiene su origen en la lengua griega está vinculado a los ardides que se utilizan para defender u ofender una postura. Y sí, definitivamente, aunque es indeseable muchas veces la manera en que se expresan estas posturas, es parte del proceso de la polémica. Pero hay que aprender también a polemizar. Polemizar no es sinónimo expreso de pelearse. Tú puedes tener una discusión, digamos, donde haya un tono de voz un poco más fuerte, pero eso no quiere decir que eso te lleve a utilizar tu agresividad física. Y también, en alguna manera, controlar esa agresividad que pudiera ser verbal. Entonces, es un tema muy interesante, muy completo. No solamente se basa en que vamos a aprender algún concepto. No, vamos a tratar de adquirir habilidades y actitudes para defender estos argumentos, estos puntos de vista. Entonces, por ejemplo, nos dicen que comparen los textos que acaban de leer, ¿cuáles? Los de los chicos. Y responda a las siguientes preguntas. ¿En cuál de los dos textos se ofrecen puntos de vista sobre un tema? ¿Cuáles son esos puntos de vista? Pues bueno, vamos a verlos. Aquí cuáles. El primer texto dice, el uso de animales como sustitutos del cuerpo humano en la investigación
tiene una larga historia. Aquí no dice que sea algo malo o bueno, sino que ya tiene tiempo, nada más. Mientras que Aristóteles probablemente solo diseccionara, o sea, digamos, cortara animales muertos, los médicos alejandrinos y el romano Galeno hicieron experimento tanto con animales vivos como muertos. O sea, hay dos posturas, porque para algunos es válido hacer el experimento siempre y cuando el animal ya esté muerto. Entonces, por ejemplo, Aristóteles solo diseccionara animales muertos. Alguien dirá, bueno, pues ya no sufren. Entonces, pues no hay problema. Pero otros, por ejemplo, los médicos alemanes y galenos, ojo, no es de ahorita, estamos hablando así de la antigüedad, pues ellos no tenían, digamos, empacho en igual, vivos o muertos. Entonces dices, caray, entonces esto sí me hace pensar. ¿Era necesario experimentar con animales muertos? Digo, vivos. Pues habría que ver. La experimentación moderna con animales empezó en el siglo XVI con Andreas Vesalius, y sus colegas italianos. Usaron animales, Andreas y sus colegas italianos, usaron animales vivos, especialmente perros y cerdos, para demostrar las distintas funciones de los propios animales y por semejanza del cuerpo humano. Pues bueno, entonces no es un problema de este siglo o un problema del siglo pasado. Es una situación que viene desde muchos siglos atrás. Eso dice el texto 1. El texto 2 dice, y se ve más moderno, existe en nuestra sociedad una percepción predominante de la necesidad de la experimentación con animales para desarrollar vacunas, remedios y tratamientos para las enfermedades humanas. No dice que están mal, nada más están diciendo que hay una necesidad de la experimentación con animales. Y dicen ¿para qué? Los proponentes preguntan, ¿qué pasará con la investigación sobre el SIDA, el cáncer y las enfermedades de corazón? Por ejemplo, si se acaba completamente con la investigación animal. Como si hubiera, ponle, a lo mejor ahorita no tienes bien claro cómo es una investigación de tratamientos contra el cáncer, contra el SIDA y enfermedades cardíacas. A lo mejor has tenido la idea de que se investiga utilizando personas ya muertas, a lo cual habría uno de pensar. El virus de inmunodeficiencia humana, la que genera el SIDA, vive o se puede alojar en cuerpos de personas que están muertas o ellos también mueren. Porque si se pudiera, pues entonces creo que hasta cierto punto sería válido experimentar en humanos, no en animales, porque recuerda que estamos hablando de la posibilidad de dejar de utilizar animales. Pues bueno, pues si el VIH vive en cuerpos de personas fallecidas, pues entonces que siga. Pero tú creo que puedes suponer que al parecer, no te estoy poniendo en el video la evidencia de ello, pero es una deducción de que al parecer pues no sería posible hacer experimentos en cuerpos de personas fallecidas para el tratamiento del SIDA, tampoco del cáncer y tampoco de enfermedades del corazón. Eso nos plantea un problema muy serio, porque si ya de por sí te está causando conflicto experimentar con animales, tendríamos que decidir si solamente vamos a experimentar con personas. Lo que nos plantea otro tema también muy interesante. Y nos plantea otra pregunta, ¿se acabará también el progreso? Ojo, ¿qué nos está diciendo esta pregunta? Como pon atención, porque si prohíbes los experimentos con animales, tal vez el progreso de estos tratamientos se detenga. Y eso a lo mejor a millones de personas, tal vez a ti no, pero a muchas personas las haga pensar 2 veces antes de decir no al uso de animales en experimentos.
Ahora, dice, hay un movimiento creciente de profesionales de la salud, entre ellos médicos y científicos, y de ciudadanos educados que se oponen. No dice que es el dominante, ¿eh? No está diciendo que la mayoría de los médicos, nada más dice que es un movimiento que va creciendo. Pero vamos a inventar que hubiera 1 millón de médicos. Pero el que diga movimiento creciente, pudiera decirse que de ese 1 millón de médicos, 1000 opinen que están en contra de usar animales. Y al siguiente año ya hay 2000. ¿Eso qué quiere decir? ¿La mayoría de los médicos? Por supuesto que no. Pero quiere decir que cada año hay más médicos que se convencen que se deben utilizar otras, otras vías, menos, o digamos, en contraposición que seguir utilizando animales. Entonces dice, hay un movimiento creciente para tratar de convencerte, dice, médicos y científicos, o sea, no solamente personas así, digamos, que se les ocurrió en ese día participar, no, hay personas que están metidas en el tema y ya están empezando a decir, o bueno, eso se puede entender con el texto porque dice, se oponen a la experimentación con animales por razones específicamente médicas y científicas. Ojo, porque también, por ejemplo, ¿qué sentido tiene seguir sacrificando primates o ratas si en realidad no sirven como objeto de estudio? Así puedas matar 1 millón de primates o extinguirlos, si no cura a ningún ser humano, ¿para qué quieres seguir haciendo experimentos en animales? Ahí entraríamos en otro dilema de que, pues, ni modo, algunas personas tendrán que ser utilizadas o tendremos que ser utilizados para hacer los experimentos. O se empezaría a utilizar personas enfermas. Entonces, pero ya no animales, porque la discusión que hasta ahorita estamos teniendo es si seguir utilizando animales. Ahora, dice, afirman que la investigación con animales está basada en una idea falsa. Ah, caray, mira, sorprendente este argumento. Que los resultados obtenidos de animales no humanos se puede aplicar al cuerpo humano. Es lo que yo les mencionaba. ¿De qué sirve que cures a una rata de cáncer si cuando quieres ocupar ese mismo tratamiento en un humano no te va a servir? Entonces, ¿qué sentido tuvo haber sacrificado tantas ratas o tantos primates o tantos cerdos o cualquier otro animal que hayas escogido para simular que ese era un humano, si al final no puedes curar a ningún humano? Y según estos médicos, al parecer sí hay evidencia de ello. Aquí dice, las reacciones de los animales a las drogas, las vacunas y los experimentos no solo difieren de los seres humanos, sino que difieren de especie a especie. Posiblemente ayudes a curar enfermedades para unas ratas, pero como las ratas tienen un funcionamiento diferente al del humano, pues no sirvió de nada todo ese experimento. Fue interesante, hasta ahí. Lo que sí, a lo mejor ya sabremos cómo curar el cáncer en las ratas, pero no sabremos cómo curar enfermedades en personas. Y eso plantea un problema moral, un problema ético y a lo mejor hasta un problema económico. Entonces, ya vimos los dos textos. ¿Y qué nos dicen? ¿En cuál de los dos textos se ofrecen puntos de vista sobre un tema? ¿En cuál de los dos se ofrecen puntos de vista sobre un tema? Y aquí el punto es, el uso de las palabras es el que despierta emociones. Porque aquí dice, usaron animales vivos, especialmente perros y cerdos, para demostrar las distintas funciones de los propios animales y por semejanza del cuerpo humano. Punto. Pero nunca se menciona que estén en contra. No hay una palabra que me haga sentir
el que escribe el texto, que se llama César Tomé López, está a favor de la experimentación animal o está en contra de la experimentación animal. En cambio, el texto que tengo aquí de Coalition to Abolish Animal Testing, aquí sí me plantea. ¿Por qué? Porque dice que hay un movimiento creciente de médicos y científicos y de ciudadanos educados que se oponen. Aquí sí hay palabras. Oponerse, difieren, idea falsa. Hay expresiones que aquí sí me hablan de emociones. Es decir, si yo no tuviera una postura hacia experimentar con animales, el texto que me pudiera ayudar más a convencer es el texto 2. Entonces, ¿en cuál de los textos? En el texto 2 se presentan emociones En el texto 2 se presentan emociones representadas a través de las palabras. Ahí está la clave. ¿Qué tipo de información se expone en el otro texto? En el texto 1 se menciona el uso de animales en la experimentación desde hace muchos siglos, pero nunca plantean la posibilidad de oponerse a los experimentos en animales. Son respuestas modelo, Estas respuestas son para ayudarte a procesar la información, pero no es para que las copies y las pegues en tu trabajo. Es para darte una idea. Ahora, ¿en qué se diferencian los dos textos? Y aquí podríamos decir, cuando un tema provoca puntos de vista opuestos o una confrontación, se dice que el tema es polémico o controversial. Pues bueno, ¿en qué se diferencian? Pues los dos hablan del mismo tema, pero tienen intenciones distintas. Alguien podría decir, el texto 2 trata de que tomemos una postura a favor o en contra. El texto 1 no nos pone a decidir sobre el uso de animales en la experimentación. Ahora, en algún momento me plantean que relea la historieta del inicio de la secuencia y clasifique en la siguiente tabla los argumentos que se exponen en ella. Si necesitan más espacio, copien en el cuaderno. Que aquí, por ejemplo, yo lo que hago es copiar algunos argumentos que creo están a favor, que nada más es el de la chica que dice, ¿qué opinan de los avances que ese tipo de experimentos ha traído para la ciencia?
Se ha descubierto la cura para muchas enfermedades gracias a eso. Nunca dice estoy a favor, pero el hecho de decir que gracias a estos experimentos muchos humanos han podido curarse, pudiera servir como un argumento a favor de que los experimentos continúen. Y en contra, bueno, todos los demás, prácticamente todos los demás, porque dice, es cierto, los animales también sienten y experimentan emociones. Lo vi en un documental. Yo digo que sí sufren cuando los usan en experimentos. Pues bueno, esto es un argumento en contra del uso de animales en experimentos. Y lo mismo el que dice, yo creo que esto nunca se va a acabar, los animales son víctimas de los seres humanos. Entonces aquí otra vez me vuelven a plantear la posibilidad de estar en contra, pero la lista en realidad debió haber sido más larga de argumentos en contra. Solamente puse algunos porque la idea es ayudarte a comenzar tus actividades. Ahora, permíteme. La tarea consiste, como dice aquí tu libro de texto, en que investigues algunos temas polémicos y analicen por qué causan controversia. Dice ahí todas las posibilidades que puedes investigar, ver en internet, la televisión, el radio, tus libros de texto, preguntarle a familiares y amigos, etcétera, etcétera. Pero el chiste es plantear temas polémicos, que es a donde vamos a dejar prácticamente este video. Por ejemplo, yo te voy a dejar una opción, nada más, pero tú vas a escribir el tuyo. Ya no puedes tomar el mismo argumento, esto no lo puedes tomar porque no es lo mismo, no sería tu trabajo. Yo solamente te lo dejo para que lo analices. Por ejemplo, para ser un poquito más actuales, ¿quiénes deberían de asignarle un respirador artificial en caso de que haya una saturación de hospitales en tiempos de COVID? Ahorita la curva de contagio va un poco hacia arriba, pero no como la que teníamos hace 4 meses, en la cual se tenía el temor, la preocupación acerca de que si se infectaran muchas personas de COVID, todos necesitarían un respirador artificial. Pero en algún momento se sabía que no iba a haber tantos respiradores como enfermos podría haber, debido a que no se sabía si muchos iban a seguir las indicaciones del sector salud. Entonces es un tema controversial, polémico. ¿A quién sí le das un respirador? Porque a lo mejor lo necesitaba un escritor de 75 años, ganador de muchos premios, una persona muy importante. O podrías tener una persona, digamos, alguien de 25 años, que, pues digamos, consume algún tipo de droga. Pero vaya, los dos merecen atención médica. Pero suponiendo que no hubiera tantos respiradores, ¿a quién sí le das? ¿Al que es joven y que tiene más posibilidades de sobrevivir? ¿O a la otra persona que está más grande y que probablemente no sobreviva al tratamiento? ¿A quién se lo das? Y alguien podría decir, pero es que esa persona ya está grande, pero es una persona muy valiosa para la sociedad. Y alguien podría decir, es que el otro está muy joven, pero la verdad es una persona que no ha sabido controlarse. Entonces a él no. Pero bueno, no es una respuesta en la cual todos estemos de acuerdo con que a uno sí le vamos a dar respirador y al otro no. Y estamos hablando de algo que sí sucedió, ese debate, muy a principios. Ahorita no hemos tenido nuestra segunda oleada de contagios, pero probablemente en lo que se encuentra una cura pueda venirse otra vez a colación ese mismo debate, a quién si le das un respirador y a quién no se lo das. Pero eso nada más por mencionar algo. Por ejemplo, otro tema que aquí te señalo, la eutanasia. Y la eutanasia es, digamos, esa asistencia a bien morir cuando alguien tiene una enfermedad, digamos,
incurable, o que es muy dolorosa o que es muy discapacitante. Entonces hay personas que todavía estando conscientes preferirían, digamos, no ser reanimados en caso de que caigan en coma, o incluso pues quitar el respirador porque está sufriendo mucho. Entonces, en ese sentido, es un tema controversial, incluso para una misma familia, porque mientras unos pudieran decir, es que esta persona ya sufre mucho, déjalo morir, déjalo que descanse, y alguien podría estarse, digamos, debatiendo entre decir, no, es que yo todavía lo quiero tener aquí a mi lado, y haremos todo lo posible por mantenerlo vivo. Entonces, es un tema también muy interesante, controversial, y que no ha sido muy discutido en nuestro país. Otro tema que también eventualmente marchas, manifestaciones acerca del aborto, porque ya no se discute solamente el aborto en situaciones donde la madre ha concebido de manera, digamos, no consentida, o sea, no está embarazada por su propia decisión, o bien cuando se sabe que el producto tiene algún problema o que está en riesgo la salud de la mamá. Ya no es un problema así. En teoría hoy se debate sobre si abortar haya riesgo o no haya riesgo. Entonces, estamos en ese proceso. Es un tema también muy controversial. Otro, adopción por parte de matrimonio del mismo sexo. Lo que en algún momento el debate era si los niños los retenía el Estado, los cuidaba, o los dejaba en adopción a personas con matrimonios, digamos, de sexos diferentes, hombre y mujer. Pero ahora resulta que el debate está, bueno, no ahora, no es un tema tampoco muy nuevo, ¿no? Pero dependiendo de la nación, pudiera ser un tema hasta cierto punto todavía polémico, porque desde el punto de vista de algunos, dos hombres que están casados no pueden o no deberían adoptar, o dos mujeres tampoco. Pero bueno, es otro tema que pudieras sacar si te es de tu interés. Usar animales para estudios experimentales, ese sería uno. Usar personas para estudios experimentales. El uso de la fuerza en detenciones policíacas, que es un tema muy todavía muy reciente, sobre todo en países tipo como Estados Unidos. Ahora, yo ahí te pongo como tema, ¿quiénes deberían designar un respirador en caso de que haya una saturación de hospitales en tiempos de COVID? ¿Y por qué es controversial? En estos tiempos donde no se ha encontrado la vacuna ni el tratamiento totalmente eficaz para combatir el COVID-19, se maneja la posibilidad de saturar los hospitales en donde no existan los suficientes respiradores artificiales para los casos más severos. Decidir quién debería recibir atención de estos dispositivos genera una discusión seria. Si todos tienen derecho a recibir atención médica adecuada y los recursos fueran insuficientes, ¿cómo se debería de decidir? Bien, hasta aquí quiero dejar este video para que lo analices. Ya te he puesto varias cosas a considerar para que realices tu actividad. Te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.